No sé si esperamos un ratito más a algunas personas y me avisan para comenzar o No, ya empieza, porfa, Kelly. sí, ok, bueno. Bueno, mi nombre es Kelly Arenas, yo soy residente de segundo año de medicina interna. El día de hoy les voy a presentar el tema de disautonomías y pues también conocido como disfunción neurovegetativa. Vamos a hablar un poco sobre la definición, algunas generalidades, fisiología y fisiopatología, la etiología, la presentación clínica, algunos síndromes clínicos, el abordaje diagnóstico y el tratamiento. Entonces, bueno, para comenzar, la disautonomía pues, es una alteración a nivel del sistema nervioso autónomo, el cual, pues, el cual va a englobar una gran cantidad de síntomas y manifestaciones clínicas, dado que regula diferentes funciones a nivel del sistema cardiovascular, digestivo, genitourinario y sudomotor. Sudomotor pues, va a corresponder como a las glándulas sudoríparas. Esta pues es una condición poco frecuente, pero lo que se ha considerado es que no es que sea poco frecuente, sino poco diagnosticado, dado que pues existen patologías que exhiben síntomas y signos similares. Dentro de sus generalidades, pues como les decía, es subdiagnosticada. Generalmente se identifica en etapas ya más avanzadas, cuando los síntomas son incapacitantes y debilitantes y pues es peor su pronóstico. Aumenta en gran proporción el riesgo de síncope y de caídas. Se presenta especialmente en pacientes diabéticos. La prevalencia es cercana al 20% en edades entre 40 y 70 años. Hay una proporción del 54% en diabetes tipo 1 y una de 46% en pacientes con diabetes tipo 2. Y esto va a estar asociado básicamente a síndrome metabólico, a inadecuado control metabólico, hiperglicemia, a obesidad, a tabaquismo y a otros factores modificables. También las disautonomías van a generar un aumento en la morbimortalidad, especialmente cardiovascular, dado que se presentan alteraciones electrocardiográficas, vamos a tener aumento del intervalo QT, también se va a aumentar la frecuencia cardíaca, van a haber fenómenos de alteración a nivel del volumen diastólico y sistólico, va a haber una alteración a nivel de las resistencias vasculares sistémicas. Y también, pues, digamos que está asociado con algunas otras enfermedades, dentro de ellas la enfermedad de Parkinson, la demencia, la enfermedad renal crónica y amiloidosis. Entonces, bueno, el sistema nervioso autónomo pues se encarga de diferentes funciones neurovegetativas. Responde o modula estímulos internos y externos con el fin de promover como la homeostasis. Se subdivide en sistema simpático y parasimpático. El sistema parasimpático, pues bueno, va a tener una primera neurona que se encuentra a nivel del sistema nervioso central. La segunda neurona va a estar a nivel del tronco cerebral y de los segmentos sacros de la médula espinal a nivel de S2 y S3. Estos se van a conectar a un cuerpo ganglionar, los cuales van a estar mediados por acetilcolina. Todas las neuronas preganglionares son colinérgicas y utilizan a la acetilcolina como neurotransmisor. Y ya las neuronas postganglionares simpáticas, de la misma manera, van a liberar acet- eh, mm, ay, se me olvidó. Acetilcolinesterasa en los órganos diana. A diferencia del sistema nervioso simpático, que pues va a estar su primera neurona a nivel del sistema nervioso central, la neurona periférica va a estar a nivel de la médula, esta se va a extender desde T1 hasta L2, sus cuerpos, todas las neuronas preganglionares son colinérgicas y utilizan la acetilcolina como neurotransmisor y las neuronas postganglionares simpáticas van a liberar, en vez de acetilcolina, van a liberar noradrenalina en los órganos diana. Estas, pues a nivel del sistema simpático, vamos a tener que, va a haber una producción de noradrenalina y adrenalina a nivel de las células medulares suprarrenales. Estas se van a liberar directamente a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, pues aquí algunas de las manifestaciones que van a presentar en diferentes órganos, los sistemas simpático y parasimpático. Por ejemplo, a nivel de la pupila, el sistema simpático va a generar una dilatación versus el sistema parasimpático que va a generar constricción de la pupila. También vamos a tener las glándulas salivales en las que pues, el sistema simpático va a generar una inhibición de la producción de saliva versus el sistema parasimpático que va a generar una estimulación de su producción.
Vamos a tener que el sistema simpático a nivel cardíaco va a generar estimulación predominantemente en los beta 1 receptores versus inhibición a nivel de los receptores muscarínicos en sistema parasimpático. También en el sistema pulmonar vamos a tener que va a haber por mecanismos simpáticos dilatación versus, versus constricción a nivel del sistema parasimpático. A nivel de los sistemas gastrointestinales, pues vamos a tener que el sistema parasimpático va a generar inhibición tanto de la secreción como de la motilidad y que el sistema parasimpático va a generar una contracción o relajación de la motilidad mediado por óxido nítrico, por vasoactivos intestinales polipéptidos. Y vamos a tener que va a haber secreción intestinal y secreción de ácido gástrico mediada por el sistema parasimpático. También vamos a tener efectos a nivel de la vejiga, tanto a nivel del detrusor como del cuello de la vejiga. Estos van a ser principalmente a nivel del músculo detrusor, a nivel del sistema simpático de inhibición y el parasimpático de estimulación. Dentro, pues, de la fisiología cardíaca, vamos a tener que los vasos, todos los vasos sanguíneos están inervados por el sistema nervioso autónomo simpático. Este va a generar como una activación de los receptores alfa 1 adrenérgicos y va a haber un aumento del tono simpático. La liberación de adrenalina por parte de la médula suprarrenal va a generar en los vasos sistémicos vasoconstricción, especialmente a nivel de las vísceras abdominales a diferencia del corazón, en el cual se expresan muchos más receptores beta 2 y estos en respuesta a la adrenalina van a generar una vasoconstricción. A nivel del sistema parasimpático cardíaco, pues estos estímulos se van a dirigir al nodo sinoatrial y al nodo atrioventricular y la acetilcolina se va a unir a los receptores muscarínicos tipo 2, induciendo un efecto cronotópico negativo. Y a nivel del sistema nervioso simpático, pues se van a inervar tanto los nodos atrioventricular como sinoatrial, generando, y en estos pues va a haber un efecto secundario a la noradrenalina, cronotrópico e inotrópico positivo, actuando a nivel de los receptores beta 1 adrenérgicos. Dentro pues de la fisiología también se encuentra que pues las células cardíacas tienen propiedades en condiciones fisiológicas de automatismo. Estas aquí, pues las células nodales a nivel del del nodo sinoatrial van a presentar en ocasiones una despolarización espontánea, generando una frecuencia más alta y tomando el control del ritmo cardíaco. Esto pues se conoce como, por eso se conoce como el marcapasos cardíaco. La tensión arterial también va a estar muy como controlada por el sistema nervioso autónomo. En este caso lo que vamos a tener es que hay receptores a nivel del arco aórtico. Para los receptores, estos van a recibir señales a través del nervio vago y del glosofaringio y estos pues van a llegar hasta el tracto del nódulo solitario. Aquí pues tras este censo, generalmente ante tensiones arteriales elevadas, lo que se va a presentar es una activación de los vasoreceptores. Estos van a aumentar el tono parasimpático, se va a detectar, se va a generar una disminución en el tono simpático y en los vasos sanguíneos. Normalmente en condiciones normales, pues digamos que en pacientes que no presentan disautonomías, tras cambios de posición, se va a generar un aumento de la resistencia gravitacional al retorno venoso. Esto lo que va a provocar es que haya una disminución de volumen diastólico y pues diastólico final y también una disminución del volumen sistólico. Entonces aquí en esta situación lo que pasaría es que se van a activar los vasoreceptores, generando aumento de la contracción y aumento de la vasoconstricción y de la frecuencia cardíaca, tratando de normalizar la tensión arterial. Sin embargo, en los pacientes con disautonomías, esto no va a suceder. Todos estos cambios no van a responder y el paciente va a presentar hipotensión tras el cambio de posición. La etiología, pues, de las disautonomías, pues, dependen de muchos factores. Dependen de enfermedades crónicas, de enfermedades agudas, de enfermedades del sistema nervioso central o enfermedades
que comprometen al sistema nervioso periférico. Dentro de, pues, de lo más usual tenemos pues que la presentación de diabetes, otros síndromes posinfecciosos, generalmente por arbovirus. Ahí se presentan disautonomías en el síndrome de Guillain-Barré. También se va a presentar en enfermedad de Parkinson, en enfermedades demenciales asociadas a los cuerpos de Lewy. También se van a presentar en enfermedad renal crónica, en amiloidosis, en ausencia de vitamina D, también en algunas neoplasias, en pacientes con VIH y en pacientes que con consumo crónico de alcohol. Pues dentro de la fisiopatología hay algunas condiciones que han explicado la presentación de los síntomas disautonómicos. Dentro de ellos, pues se considera que la noradrenalina es pues como el mediador más importante de la regulación cardiovascular a nivel de las terminaciones nerviosas postganglionares. Entonces, cuando no hay adecuados niveles de noradrenalina, pues lo que va a hacer es que va a haber un desequilibrio a nivel de la tensión arterial y de la perfusión cerebral. Esto pues nos va a favorecer la presentación de hipotensión ortostática, que sería como pues la respuesta inadecuada a los cambios de posición. Vamos a tener también que la diabetes pues va a generar alteraciones metabólicas y vasculares que van a provocar daños neurológicos. Esto es asociado a hiperglicemia, a productos finales de glicación avanzada. Estos lo que van a provocar es como daño en las células endoteliales lisas y musculares de los vasos nerviosos y de las células de Schwann y los macrófagos, que van a generar alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo, tanto simpático como parasimpático. También van a haber estrés oxidativo, que lo que va a conducir es al agotamiento de enzimas celulares antioxidantes, y se va a generar procesos inflamatorios, va a haber deterioro de las organelas celulares, especialmente a nivel mitocondrial, lo que va a generar, pues, puede generar muerte neuronal, oclusiones vasculares, disfunción endotelial y, pues, como subsecuentemente neuroinflamación, que, pues, es como casi que la fisiopatología de todas las disautonomías. Existen otras condiciones que se presentan en enfermedades neurodegenerativas, y estas están caracterizadas porque una proteína alfa-sinucleína se aloja en diferentes áreas del sistema nervioso central, se agregan y se depositan. Esto se conoce como sinucleopatía y se presenta en enfermedad de Parkinson, en demencia por cuerpos de Lewy. También se va a presentar en insuficiencia autónoma pura y en la atrofia del sistema múltiple. También existen algunas toxinas y algunos metales pesados que van a generar intoxicación y pues predisponen a presentar disautonomías. Dentro de esta tenemos pues la intoxicación por plomo, también por talio o por arsénico, algunos medicamentos incluidos en quimioterapia a base de cisplatino y de alcaloides, y algunos antiarrítmicos, dentro de ellas pues una muy usual para nosotros como la miodarona. Y tenemos también etiologías autoinmunes. Dentro de ellos, pues, cabe destacar el síndrome de Guillain-Barré, que pues va a presentar un cierto grado de disfunción autonómica. También, pues, en algunas ocasiones no hay un síndrome de Guillain-Barré establecido como tal. Sin embargo, pues, la disautonomía se manifiesta con síntomas muy similares. La amiloidosis también está dentro de la fisiopatología que podría explicar algunos procesos disautonómicos. Dentro de ellos, pues se considera que las disautonomías pueden ser como uno de los primeros signos, especialmente en formas hereditarias. Se considera que los depósitos de amiloide pueden afectar los nervios periféricos, incluyendo pues todos los nervios autonómicos. Estos lo que van a predisponer es que se presenten fenómenos de hipotensión ortostática, que haya disfunción gastrointestinal, que hayan alteraciones urinarias, alteraciones en la sudoración y disfunción sexual. En la forma común, en la amiloidosis primaria, hay deterioro del sistema simpático y parasimpático. Se van a presentar en neuropatías tanto distales como periféricas, de fibras pequeñas que van a progresar hasta las fibras anchas, y esto pues va a generar un fallo multiorgánico, también en la amiloidosis transretina, pues van a haber síntomas de neuropatía periférica. Estos pues se pueden presentar de forma generalizada, grave, dentro de los cuales pues cabe destacar
afectación a nivel cardiológico y neurológico que van a generar una polineuropatía periférica sensorial, van a presentarse alteraciones genitourinarias, visuales, renales y gastrointestinales. En estos pacientes es muy importante una intervención temprana para disminuir la progresión. Y pues también se puede presentar fenómenos de disautonomía en amiloidosis cuando se han expuesto a los pacientes a infecciones virales de forma reciente. Dentro de ellos cabe destacar Epstein-Barr, Coxsackie y herpes virus. Aquí generalmente pues se pueden presentar síntomas desautonómicos entre 7 y 14 días posteriores a la infección. También hay fenómenos de disautonomía posterior a la vacunación y pues generalmente se puede presentar en pacientes que hayan tenido enfermedades autoinmunes previas o puede desencadenar la presentación de una enfermedad autoinmune no diagnosticada. Dentro de la enfermedad de Chagas también pues hay manifestaciones de disautonomías. En la enfermedad de Chagas, pues diversos síntomas. Dentro de ellos, pues lo más usual es la miocardiopatía, pues digamos que es bastante grave y pues es la más frecuente. Pues algunos estudios histopatológicos han demostrado que hay una destrucción de las neuronas parasimpáticas intramiocárdicas y una denervación simpática en etapas más avanzadas. Aquí, en este caso, lo que vamos a tener es que se van a presentar alteraciones a nivel del ritmo, disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, va a haber una disminución de la actividad vagal y se pueden presentar bloqueos atrioventriculares secundarios al daño estructural y a la disfunción de la conducción autonómica. También en estos pacientes se puede presentar muerte súbita. Y a nivel digestivo, pues estos pacientes pueden presentar megacolon y megaesófago chagásicos secundarios a la destrucción del plexo submucoso de Meissner y pues también al plexo mesentérico de Auerbach. Aquí pues va a haber una pérdida de la motilidad gastrointestinal y se van a presentar algunos síntomas dados por disfagia, regurgitación o dinofagia. Se puede presentar dolor abdominal, alteración en las peristalsis y también se puede presentar estreñimiento severo. En estos pacientes pues se ha documentado que hay algunos anticuerpos que reaccionan con receptores muscarínicos de tipo 2 y también receptores adrenérgicos tipo 1, lo cual es el factor predisponente para provocar neuromiopatía cardíaca. Se produce pues disautonomía vascular de manera muy temprana. Pues lo que va a generar es una morbimortalidad en los pacientes. Estos pacientes tienen alto riesgo de presentar muerte súbita y arritmias cardíacas. Y pues el deterioro parasimpático se puede detectar en todas las formas de la enfermedad de Chagas, incluyendo la fase indeterminada, y pues no va a depender de la función ventricular con la que se detecta al paciente. Y pues también se ha podido evaluar en los pacientes mediante metayodobensil guanida 1-123 que se utiliza en la gamografía en la que se va a evidenciar una disfunción de los receptores sinápticos y va a haber una alteración en la integridad de las fibras simpáticas presinápticas. Algunas de las manifestaciones clínicas que se presentan en los pacientes, especialmente en los pacientes que tienen neuropatía autonómica cardiovascular, esta puede ser, pues, se puede presentar a nivel sistémico, pues, disminución de la libido, alteraciones en la menstruación, van a haber incontinencia y urgencia urinaria, alteraciones a nivel digestivo dados por diarrea o constipación y va a haber también dificultad para controlar, pues va a haber gastroparesia y va a haber anhidrosis o hipohidrosis, van a haber alteraciones a nivel de la visión, va a haber dolor no controlado, pues dificultad para controlar el dolor en las extremidades y pues se pueden presentar también anormalidades para alteraciones para la conciliación del sueño y pues también fenómenos de apnea. Y a nivel cardiovascular, pues van a haber generalmente intolerancia al ejercicio, se va a presentar fatiga, se pueden presentar episodios sincopales, se puede presentar hipertensión supina, bradicardias, hipotensión ortostática. Dentro pues, de las disautonomías a nivel cardíaco hay diferentes presentaciones. Dentro de ella pues está la neuropatía autonómica cardiovascular, que está relacionada especialmente con diabetes.
hipertensión ortostática neurogénica, pandisautonomías, el síndrome de fatiga crónica, síndrome de taquicardia ortostática postural, hipersensibilidad del seno carotidio y taquicardia sinusal inapropiada. Pues se considera que la principal y sobre la que se ha estudiado un poquito más es sobre la neuropatía autonómica cardiovascular. Esta pues está principalmente asociada a diabetes, se presenta casi que en un 20% de los pacientes diabéticos. En este lo que va a hacer es va a haber es una pérdida o un daño a nivel de los axones del nervio vago. Este pues digamos que se ha definido que este daño es secundario a pobre control metabólico, pues dado por hiperglicemias persistentes y por otros productos de glicosilación finales. Esto también pues va a generar una insuficiencia neurovascular que va a conducir pues a la isquemia de los axones del nervio vago. Dentro de las manifestaciones, pues las primeras van a ser anomalías a nivel del sistema parasimpático. Dentro de ellos, pues vamos a tener que se puede presentar bradicardia en reposo, que puede haber una incapacidad para aumentar la frecuencia cardíaca durante actividad física, se puede presentar intolerancia al ejercicio, va a haber una variabilidad de la frecuencia cardíaca y pues hay disminución de la reducción de la arritmia sinusal respiratoria, que es como la modificación de la frecuencia cardíaca durante la inspiración. Los pacientes pueden permanecer asintomáticos en un 15 al 20%, pues no, un 15 al 20% de pacientes diabéticos pueden permanecer asintomáticos y tener ya establecida una neuropatía autonómica cardiovascular. Bueno, dentro de los otros síndromes clínicos está la hipotensión ortostática neurogénica. Para pues comenzar, hay que definir a qué nos referimos con hipotensión ortostática. Y esta se define como una disminución en la tensión arterial sistólica mayor a 20 milímetros de mercurio o una disminución de la tensión diastólica mayor a 20 minutos, mayor a 10 milímetros de mercurio durante los 3 minutos tras ponerse de pie. Entonces, pues la hipotensión ortostática neurogénica es una alteración de una disfunción del sistema nervioso central. Pues se va a caracterizar por la incapacidad para generar una vasoconstricción adecuada y un aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca genere como que permita como mantener la tensión arterial una vez se realiza cambio de posición supina a sedestación o a bipedestación. En estos pacientes lo que se va a presentar es que pues van a presentar síntomas como debilidad, mareos, visión borrosa o pueden presentar hasta episodios sincopales. Y está hipotensión ortostática neurogénica. Está pues digamos, va a generar como un aumento en la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Se puede presentar en pacientes de mediana edad y los predispone a tener hipertrofia miocárdica en ausencia de que los pacientes tengan una hipertensión arterial sistémica ya establecida. Algunos factores de riesgo para presentar hipotensión ortostática neurogénica, pues puede ser una enfermedad neurodegenerativa cualquiera, puede ser enfermedad de Parkinson, que sería como la más frecuente, demencia por cuerpos de Lewy, puede haber insuficiencia autonómica pura o atrofia del sistema múltiple. También se puede sospechar en pacientes que han presentado caídas a repetición o síncopes a los que no se les ha encontrado, pues a los que no se les ha dado una etiología clara. También en pacientes que tengan ya una neuropatía periférica establecida, independientemente de la etiología a la que corresponda. También en pacientes que sean mayores de 70 años, que tengan, pues que sean usuarios de de múltiples medicamentos. Y también en pacientes que presentan ortostatismo o mareos, a los cuales, pues digamos, no se les ha encontrado una etiología clara. Bueno, existen pues como diferentes, pues digamos que hay unos test diagnósticos que se deberían solicitar a todos los pacientes que tienen hipotensión ortostática neurogénica. Dentro de ellos, pues un panel completo de laboratorios,
incluyendo un perfil tiroideo, incluyendo cortisol, incluyendo vitamina B12, también pues un perfil hepático completo. Se pueden solicitar autoanticuerpos, dentro de ellos pues ANAS, se puede solicitar catecolaminas, se pueden solicitar serologías para arbovirus y pues idealmente se solicita el perfil metabólico completo y pues una biometría hemática completa y también se aborda con un electrocardiograma. Y pues tenemos una hipotensión ortostática no neurogénica. En este caso, pues esta hipotensión ortostática no neurogénica va a tener un secundarismo, va a estar asociado a medicamentos, por ejemplo, antihipertensivos, alfa bloqueadores, está asociado a enfermedades crónicas que pueden conducir, que generan desacondicionamiento físico, a uso de beta adrenérgicos y agonistas alfa. Algunos de estos medicamentos pues tenemos a medicamentos dopaminérgicos, especialmente pues levodopa y agonistas de la dopamina, algunos antidepresivos tricíclicos. Vamos a tener algunos medicamentos en vasodilatadores adrenérgicos alfa. Dentro de ellos vamos a tener amlodipino, nifedipino, doxazosina y tamsulosina. También algunos medicamentos ionotrópicos y cronotrópicos negativos. Dentro de ellos, pues, beta bloqueadores, dentro de ellos propanolol, metoprolol, carvedilol, bisoprolol y nebivolol y algunos antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dentro de ellos, pues, los sartán, telmisartán, captopril, bueno, estos ya medicamentos de amplio uso. También tenemos dentro de los síndromes clínicos pandisautonomía, que este se va a caracterizar porque es una disautonomía sistémica en la que predominantemente va a haber una disautonomía cardiovascular y también y puede haber una disautonomía de otro órgano, independientemente podría ser gastrointestinal, podría ser genitourinario, neurológico. Estos pacientes, pues se les debería idealmente hacer preguntas sobre todos sus órganos. Aquí les puse una tablita en la que pues está el cuestionario completo como para evaluar la disautonomía. Se considera que pues es diagnóstico cuando hay más de tres síntomas. La sensibilidad cuando hay más de tres síntomas es del 95% y pues de una especificidad del 65%. Y cuando tenemos más de siete síntomas, pues sería una especificidad cerca del 90%. También tenemos pues el síndrome de fatiga crónica. Este pues se considera que es una enfermedad sistémica crónica que va a comprometer tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso autónomo. Este se presenta en cerca de 2,5 millones de personas, no solo a nivel de Estados Unidos, sino a nivel mundial, en los cuales pues va a haber una disminución de su capacidad productiva. Es una enfermedad pues bastante compleja, se ha asociado a mecanismos de neuroinflamación. Aquí pues va a haber una desregularización de todo el sistema nervioso central, va a haber una alteraciones a nivel del sistema inmunológico, del sistema metabólico energético celular y el transporte iónico. Se va a caracterizar porque hay una fatiga persistente posterior al ejercicio sin alguna causa que explique pues estos síntomas y pues se va a presentar y va a haber en este síndrome también una respuesta deficiente a la posición ortostática. Pues la neuroinflamación se ha considerado que tiene diferentes factores desencadenantes. Dentro de ellos, pues digamos que la presentación de infecciones, dentro de ellos se considera que el herpes puede ser un factor predisponente para el síndrome de fatiga crónica. También algunos anticuerpos, unas neurotoxinas, procesos inflamatorios extracerebrales, estrés crónico y pues alteraciones de la motilidad intestinal. En algunos pacientes, pues se ha encontrado que a nivel de resonancia, una resonancia magnética cerebral, hay diferentes respuestas a estímulos visuales y auditivos, y pues esto, y van a haber algunas anomalías pues como en la conectividad en otras áreas cerebrales que van a generar y van a predisponer al síndrome de fatiga crónica. A nivel de, pues también se han hecho estudios a nivel de tomografías y pues se han encontrado que se evidencia como una neuroinflamación y se han evidenciado también niveles elevados de lactato, pues que digamos que correlaciona en cierta medida como los síntomas de fatiga crónica.
Y pues también se han hecho estudios a nivel del sistema de el líquido cefalorraquídeo. En este se ha encontrado que hay pues una alta tasa de proteínas que podría corresponder con lesión y pues pues algo de intento de reparación muscular que también podría como explicar la presentación de fatiga. En la fatiga crónica también es muy importante hablar de, pues, como de fenómenos de intolerancia ortostática. En este, pues, una intolerancia como tal a los cambios de posición, en este caso de cúbito supino a sedestación o a bipedestación. Pues, van a presentar mareos, van a presentar alteraciones de la agudeza visual y pueden presentar episodios sincopales. Se ha visto que estos pacientes mejoran con una postura horizontal. Se considera que pues, puede haber algunos factores precipitantes dentro de ella, historia familiar, pues como evocando algunos factores, algunos componentes genéticos y pues también pues digamos que pueden estar desencadenados por cualquier tipo de infección viral, bacteriana o fúngica, alguna cirugía, de estrés postraumático, del embarazo o de vacunación. Bueno, otro síndrome clínico dentro de de las disautonomías, pues es el síndrome de taquicardia ortostática postural, que pues se va a definir como una respuesta cronotrópica exagerada al cambio de la postura horizontal a la ortostasis, pues de posición supina a bipedestación. En este, pues digamos que hay una intolerancia ortostática. Pues es la causa más frecuente en población joven de intolerancia ortostática. Afecta casi que a 3 millones de personas en Estados Unidos, dentro de las cuales las principales, la mayor presentación es en mujeres, en una relación de 4:1 versus los hombres, en edades entre 15 y 25 años. Algunos factores desencadenantes pueden ser un evento traumático, pueden ser infecciones previas, puede ser el embarazo, episodios de estrés postraumático, algunos virus respiratorios, virus gastrointestinales y en un 18% virus de pues, infección por citomegalovirus. Esta taquicardia ortostática postural puede ver exacerbada por cambios climáticos con tendencia pues al calor, se pueden exacerbar durante el ejercicio y pues la subsecuente deshidratación y también por ingesta de alcohol. Se considera que pues que se pueden utilizar algunas pruebas diagnósticas de manera inicial, dentro de ellas el electrocardiograma y el Holter para descausar otras causas primarias de taquicardia y se podría pues realizar un ecocardiograma de manera inicial para determinar la anatomía y la funcionalidad y pues también valorar la frecuencia cardíaca al esfuerzo. Tenemos también, dentro de los otros síndromes clínicos, la taquicardia sinusal inapropiada. Esta se va a presentar, se caracteriza por ser una taquicardia con una frecuencia mayor a 100 durante el reposo o durante una actividad que no es extenuante o al estrés. Digamos que se presenta en el 1,2% de la población. En este caso va a haber como una automaticidad aumentada en el nodo sinusal. Este pues va a estar mediado por una hipersensibilidad beta-adrenérgica. Va a haber una reducción de la actividad parasimpática y la subsecuente aumento de la actividad simpática y pues va a haber una alteración una alteración en la modulación neurohormonal. Se ha considerado que pues este taquicardia sinusal inapropiada puede aparecer después de eventos estresantes. Dentro de los síntomas, pues encontramos que los pacientes podrían presentar episodios sincopales, podrían tener mareos y podrían tener sensación de palpitación. Pueden también tener otras alteraciones, podrían tener sudoración excesiva, cefaleas, puede tener disminución de la agudeza visual, intolerancia al ejercicio, sensación de dolor en el pecho y mialgias. Dentro del abordaje diagnóstico, pues hay diferentes pruebas como para acercarse como al diagnóstico, aunque es bastante difícil teniendo en cuenta sus manifestaciones clínicas se presentan en otras patologías.
Dentro de estas, pues tenemos las pruebas de reflejo autonómico cardiovascular, que se consideran que son el gold estándar. Estas pruebas, pues digamos que son diferentes pruebas dentro de las cuales se puede hacer diagnóstico con dos pruebas positivas. Y pues tres pruebas positivas van a ser un mayor, van a tener como un mejor valor pronóstico. Dentro de la hipotensión no ortostática, con dos pruebas positivas, podemos hablar de una disautonomía avanzada y pues vamos a tener un peor pronóstico. Idealmente, estas pruebas deberían repetirse cada año para pues evaluar la evolución y así también pues valorar el pronóstico. Entonces, dentro de ellas, pues vamos a tener que tenemos la prueba de respiración del cociente expiratorio. Esta, pues lo que se realiza es que se va a hacer como vamos a tener que valorar, pues como, a ver, pues es una relación entre la frecuencia cardíaca más alta durante la exhalación dividido con la frecuencia más baja durante la inspiración. Esta prueba se va a evaluar durante un minuto en el que se consideran pues que podrían haber ciclos respiratorios de 10 segundos. Esto pues idealmente se prefiere que sea una respiración lenta y profunda. Lo que vamos a hacer es que durante la exhalación se va a valorar como la frecuencia cardíaca y pues valorada también en tiempo. Y durante la exhalación, pues también se va a valorar como la frecuencia cardíaca. Se considera que los valores fisiológicos de la amplitud entre la frecuencia cardíaca máxima durante la exhalación y durante la inhalación son normales entre 15 latidos por minuto. Entre 11 y 14 latidos por minuto, pues están como en una zona gris y ya por debajo de 10 latidos por minuto se considerarían patológicos. También vamos a tener que se puede realizar la monitorización de la presión arterial ambulatoria por 24 horas. Lo normal es que durante la noche tengamos una disminución de la tensión arterial cerca del 10 al 20%. Vamos a tener que esta respuesta está atenuada cuando la disminución de la tensión arterial es cercana al 10% y marcada cuando es mayor al 20% de la disminución de la tensión arterial diurna. En los pacientes que tienen en disautonomías, vamos a tener una respuesta inversa. La tensión arterial en la noche, en vez de disminuir, va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay una actividad simpática exagerada que se podría aumentar se podría considerar que aumenta la mortalidad. Pues digamos que también tener hipertensión nocturna en fenómenos disautonómicos va a aumentar el riesgo de hipotensión diurna. Es en relación con aumento de la hormona natriurética. La monitorización de la tensión arterial durante 24 horas es útil para pues, detectar hipertensión nocturna, que pues va a ser un importante predictor a nivel de eventos cardiovasculares y también nos permitiría valorar hipotensión ortostática temprana o postprandial, que generalmente pues no se va a detectar en mediciones habituales de la tensión arterial. También tenemos la prueba de Valsalva. La prueba de Valsalva, pues lo que se va a medir es la variación de la frecuencia cardíaca en fase de relajación dividido entre la frecuencia cardíaca más alta durante la maniobra de Valsalva. Esto pues lo que nos va a permitir es realizar como una evaluación del sistema parasimpático y también del sistema simpático cuando se asocia con medidas de tensión arterial. Con esta prueba, lo que va a hacer, la vamos a tener en distintas fases. Vamos a tener que, idealmente en pacientes sanos, lo que tenemos es que en la fase uno de la prueba de Valsalva, cuando se realiza cuando se realiza el estímulo, la tensión arterial va a caer, porque pues va a haber, digamos que es un ejemplo, por ejemplo, el paciente está haciendo como un pujo o está soplando, este va a disminuir la tensión arterial.
pues lo que va a haber es una disminución del retorno venoso. En respuesta a esta disminución del retorno venoso, vamos a tener que se va a censar y esta disminución del retorno venoso se va a censar y va a haber un aumento en la vasoconstricción y en la frecuencia cardíaca para recuperar la tensión arterial. Entonces, posterior a que se recupera un poco la tensión arterial, pues va a aumentar el retorno venoso y pues con esto, pues va a haber tras el aumento de la tensión arterial, va a haber una bradicardia compensatoria. Entonces, pues digamos que los pacientes que tienen disfunción autonómica, pues no van a lograr como tener esta regulación. Ellos, pues por lo general, no van a lograr recuperar la tensión arterial como los pacientes normales. Cuando realizan la prueba de Valsalva, van a permanecer como, pues sin regulación de la tensión arterial y no van a tener la variación de la frecuencia cardíaca. Se considera que pues el cociente de la maniobra de Valsalva está en un límite normal cuando su valor es mayor a 1,2. Se considera patológico cuando los rangos son menores a 1,1. Estos pues valores se deberían ajustar a la edad y al sexo. También se puede realizar un monitoreo con un Holter. Este pues lo que va a hacer es valorar la frecuencia cardíaca promedio. Nos va a hablar de pues si ya hay presentación de arritmias cardíacas y se puede valorar también la variabilidad de la frecuencia cardíaca cuando se presenta, cuando el equipo tiene un software específico. También vamos a tener que nos podría hablar sobre incompetencia cronotrópica. Dentro de las pues, disfunciones autonómicas, vamos a tener en pacientes diabéticos especialmente que van a tener alteraciones a nivel del sistema parasimpático. Estos pacientes van a presentar especialmente frecuencias cardíacas elevadas, van a tener una taquicardia sinusal inapropiada o pues van a tener una incompetencia cronotrópica. También bien tenemos la electromiografía, que pues nos va a servir básicamente para el diagnóstico especialmente del el síndrome de fatiga crónica. Pues digamos que evalúa idealmente fibras pequeñas. Las fibras pequeñas pues pues, no están mielinizadas. Dentro de ellas encontramos que las fibras A delta son del tipo sensorial y somático, participan en la inervación de la piel. Ellas van a, digamos que, a mediar la percepción del dolor y de estímulos térmicos. Estas fibras van a inervar la musculatura cardíaca, los músculos lisos, especialmente en las paredes de los vasos sanguíneos y del tracto gastrointestinal y genitourinario. Y también van a inervar a las glándulas salivales, a las glándulas lagrimales y sudoríparas. Lo que podemos detectar con la electromiografía sería pues neuropatía de las fibras pequeñas. Pues vamos a tener que ocurren en un 50% de los pacientes que tienen disautonomías, dentro de ellas pues que tienen el síndrome de fatiga crónica. Existen otras pruebas pues, neurosensoriales que son cuantitativas, dentro de ellas la prueba sudomotora. Esta va a evaluar la integridad de las fibras alfa-delta, perdón, A-delta. Estas pruebas están dirigidas principalmente pues, a la función sudomotora, evalúan el umbral de sensación de dolor principalmente a través de estímulos controlados con calor. Y también están las pruebas termorreguladoras que van a valorar la producción de sudor por parte de las glándulas sudoríparas. Esta se realiza pues en cuartos calientes, en donde alcanzan temperaturas entre 50 y 65 grados. Se colocan como unos parches a nivel de toda la superficie corporal y se valora pues la producción de sudor. Estos pacientes que tienen disautonomías y que van a presentar anhidrosis en distribución de bota y guantes, pues a nivel de las manos y de los pies en forma de guante, o también y van a presentar una hiperhidrosis proximal compensatoria. Estos pacientes generalmente con disautonomías van a tener pues trastornos de termorregulación e hipertermia y pues estas pruebas termorreguladoras pues nos van a como acercar a un, como un poquito al diagnóstico de disautonomía, sin embargo, sin clasificarlo como en algún síndrome clínico específico.
Dentro de otros estudios de abordaje diagnóstico tenemos pues la resonancia magnética, que este pues va a ser útil en diagnósticos más bien como de etiología pues neurológica, dentro de ellos la atrofia multisistémica. Se ha detectado a nivel de T1 y T2 que hay una degeneración de de las fibras pons y de las fibras pontocerebelosas con preservación del tracto corticoespinal. Tiene una especificidad cercana al 97% y una sensibilidad del 50%. En pacientes con síndrome de fatiga crónica, pues se ha visto que hay procesos de neuroinflamación, entonces pues van a haber lesiones de baja intensidad de manera generalizada. Y también pues se han encontrado que a nivel de sin nucleopatías va a haber disminución, van a haber unas lesiones a nivel de la materia blanca hiperintensas. Estas van a responder a fenómenos de hipotensión ortostática y van a generar pues un mayor deterioro cognitivo. Estas sinucleopatías, sinucleinopatías, para recordar, se presentan en enfermedades neurodegenerativas, demencia por cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson. También está dentro del abordaje diagnóstico la gamografía con guanidina. Metayodobencil guanidina lo que hace es que, como digamos, va a identificar alteraciones a nivel de los nervios, pues como de la función simpática. Digamos que va aquí lo que podemos encontrar con esta gamografía es que podemos cuantificar directamente la inervación simpática cardíaca. Van a ver, pues lo que se puede ver es que si hay alteraciones a nivel del sistema nervioso autónomo y hay denervación de pues algunos nervios, se va a ver de la coloración de manera asimétrica. Esta asimetría, pues, como en la inervación, puede predisponer a arritmias y a muerte súbita, por lo que pues, se considera que es pues, de gran valor pronóstico para los pacientes en los que están cursando con disautonomías y que ya tienen como manifestaciones avanzadas. Bueno, y dentro del tratamiento tenemos como intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de ella, pues se sugiere en los pacientes, dentro de los tratamiento no farmacológico, evitar nitratos y diuréticos, dado que disminuye, pues va a disminuir la precarga, y medicamentos dopaminérgicos, anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos y bloqueadores alfa 1 porque van a empeorar o contribuyen a la hipotensión ortostática. También se considera un aumento en el consumo de agua, como para idealmente para mantener el volumen circulante. Pues, se sugiere una dieta con un incremento en la ingesta de sodio, entre 5 a 7,5 gramos de sal, pero pues esto va a estar como, va a ser en pacientes seleccionados. A todos nuestros pacientes pues no les vamos a poder dar dietas aumentadas en sodio. En pacientes que tienen hipotensión postprandial, esta pues es una condición que ha tenido pues bajos estudios, se presenta hipotensión secundaria a la ingesta. Está mediada por aumento en la constricción a nivel de los vasos esplácnicos y una vasodilatación a nivel de los vasos de forma periférica. En estos pacientes lo que se recomienda es hacer comidas más pequeñas, que sean más frecuentes y que tengan un aumento en la cantidad de carbohidratos. También se ha considerado que el consumo de café pues va a disminuir esta presentación de episodios de hipotensión postprandial. Se les sugiere pues a los pacientes que idealmente beban un líquido, idealmente agua, y que sea fría 30 minutos antes de las comidas para disminuir el riesgo de hipotensión postprandial. Algunas maniobras físicas para elevar la tensión arterial, pues se sugieren también, dentro de ellas cruzar las piernas, ponerse en cuclillas, apretar los músculos de las piernas, de los brazos y del abdomen. Esto con la finalidad de aumentar la precarga cardíaca, como pues con un aumento subsecuente del gasto cardíaco, de la tensión arterial y de la perfusión cerebral. También se recomienda actividad física y ejercicio, eso sí, siempre pues digamos que en pacientes que han tenido riesgo de caídas y episodios sincopales, pues supervisadas a una intensidad leve a moderada, dado que pues digamos el ejercicio extenuante en estos pacientes con disautonomías van a aumentar la temperatura corporal y van a generar vasodilatación periférica con el riesgo de que presenten una hipotensión ortostática. Y pues dentro de ellos
se sugiere uso de ropa de compresión que va a disminuir la hipotensión ortostática, va a disminuir los síntomas, va a aumentar el retorno venoso. Y pues también se sugiere colocar a los pacientes que tienen síntomas disautonómicos, dormir con la cabeza elevada. Se sugiere que esté a 20 a 30 centímetros más alta que los pies, en este caso también con la finalidad de reducir la probabilidad de presentar hipertensión supina. Hay otros, y pues dentro del tratamiento farmacológico se han propuesto, digamos que unos tres, cuatro medicamentos de manera esencial, todos estos avalados por la FDA. Dentro de ellos el principal es mi Dodrin, que es un tratamiento de primera línea para para la hipotensión ortostática. Es un agonista alfa-adrenérgico selectivo, tiene una vida media bastante corta, es de 1 hora y su duración es cerca de 3 a 4 horas. Este, pues lo que va a generar es un aumento en la tensión arterial a nivel de la sedestación, va a disminuir los síntomas de intolerancia ortostática. La dosis va desde 2,5 hasta 15 miligramos por dosis, hasta 3 veces en el día. Pues se recomiendan los pacientes que van a tener que se tome durante actividades en el día, en la noche, pues no se recomienda su consumo en la noche. Está contraindicado en pacientes que tengan una enfermedad cardíaca ya avanzada, pacientes que tengan antecedente de retinopatía diabética, que tengan enfermedad renal crónica con una tasa de filtración menor a 30, en enfermedad de Raynaud, en enfermedad arterial oclusiva con datos de isquemia, en tirotoxicosis, en pacientes que tengan historia de angina, que tengan glaucoma de ángulo cerrado y pues tiene algunos efectos secundarios, dentro de ellos pues hipertensión supina y nocturna, por eso no se recomienda su consumo en las horas de la noche. Pueden presentar parestesias, pueden presentar pilorexia o pueden presentar incontinencia urinaria, urgencia o retención urinaria y también cefalea. Tenemos otro medicamento que sería la fludrocortisona. Esta es, pues, es un mineralocorticoide sistémico sintético que va a aumentar el volumen intravascular y la reabsorción renal de sodio. La dosis es una dosis única. Esta va a ser puede ir de 0,05 miligramos hasta 0,3 miligramos. Su inicio se ve entre 3 a 7 días y pues tienen algunos efectos secundarios, dentro de ellos hipopotasemia, cefaleas, edemas periféricos, datos de insuficiencia cardíaca e hipertensión supina también. Y pues también está la droxidopa, es para idealmente para pacientes que tengan hipotensión ortostática neurogénica. Este pues esta de profármaco se convierte en norepinefrina a nivel del sistema nervioso central y los tejidos periféricos. Estos niveles de norepinefrina van a aumentar 6 horas posterior a la toma del medicamento. Su acción se va a ver entre las primeras 4 horas. La dosis va de 100 a 600 miligramos cada 8 horas. Y dentro de estos, pues los efectos secundarios tenemos cefalea, mareos, náuseas y fatiga. También pues se ha considerado que la cafeína puede ayudar en síntomas disautonómicos. Entre 200 a 250 miligramos, es decir, por lo menos una taza de café al día, se va a disminuir la vasodilatación periférica. Por lo tanto, pues se podría mantener como tensiones arteriales sistémicas pues como adecuadas. Y ya, muchas gracias. Eso sería todo. Bueno, me gustaría hacer como unos comentarios y agregar algunas cosas. De rápido, nada más, ¿leíste algo de la prueba, bueno, del test de mesa basculante o la prueba de TIL? Sí, ¿Qué nos puedes comentar de eso? O sea, pues justamente, ajá, Pues la mesa basculante es un test que valora pues como, eh, o sea, cómo hay cambios de frecuencia respecto a los cambios de posición. ujú. Justo se ocupa todavía como una de las pruebas con mayor sensibilidad y especificidad para síndrome de respuesta vasovagal. O sea, los pacientes que ya están sintomáticos, que va a ser la mayoría de los pacientes que tienen una disautonomía,
O Ujú. sea, van a llegar justamente porque ya tuvieron algún síncope, hipotimia, o pues que ya han tenido manifestaciones, ¿no? A lo largo de su vida. Sí. Entonces, normalmente esos pacientes sí son candidatos a someterlos a la prueba, al test de TIL, que es justamente la prueba de mesa basculante. Y dentro de esta, justamente tenemos una clasificación que se llama clasificación de basis. Y esta clasificación de basis nos lo clasifica en tipo uno tipo uno a tipo uno b que es con o sin asistolia, y el tipo 3. Ajá. Y ya de ahí de estos justamente nos puede dar diagnósticos de si nuestro paciente tiene incompetencia cronotrópica, si nuestro paciente tiene síndrome de, ¿cómo se llama? De ortostatismo y qué tipo de ortostatismo tiene. Ajá. Y ya junto con esto, pues nosotros podemos ver qué es a lo que tendría que tener cuidado nuestro paciente, ¿no? Porque obviamente un paciente que tiene un ortostatismo y a la hora de que nosotros hacemos la prueba desencadena una sistolia, pues obviamente es un paciente al cual nosotros sí le podemos dar un tratamiento, por ejemplo, valdría la pena a él sí darle un tratamiento con fludrocortisona, mantener las presiones altas y darle una dieta alta en sodio, ¿no? O sea, un paciente que manifiesta síntomas apenas perceptibles o que llega a los límites de frecuencia cardíaca y a la disminución de la presión arterial, por ejemplo, menos de 50 milímetros de mercurio, pero es asintomático, pues bueno, nos va a tolerar únicamente la dieta, medidas posturales, medidas de compresión y demás, ¿no? O sea, sí nos habla de la severidad que puede llegar a tener nuestra enfermedad en este paciente. Y pues sí, o sí que como dice el doctor, obviamente se requieren condiciones muy especiales para desarrollar esta prueba. Tiene que ser con monitoreo cardiovascular completo. O sea, sí tenemos que tener telemetría con electrocardiograma. Ujú. Sí tenemos que tener la presión arterial monitorizada. Esa la presión se toma cada minuto durante la prueba. Y pues sí tenemos que tener a la mano todo el carro de paro y adrenalina para poner a nuestro paciente en dado caso de que se requiera, ¿no? O sea, sí es un poco más complejo, pero al final es la que nos va a hablar de la severidad de la disautonomía y pues qué tanto nosotros podemos irnos en agresivos contra tratamiento, ¿no? O sea, no a todos nuestros pacientes le vamos a dejar fludrocortisona, que es al menos lo que más tenemos disponible aquí en México, a todos nuestros pacientes. Ujú. Y pues ya, creo que sería todo. Ah, muchas gracias, Richie. Bien, sí, lo que dice Richie es muy cierto, ¿no? En el hospital, no sé si se acuerdan de el caso de esta mujer, ay, la loquísima esta que estuvo especializada en el 2-2, este, que según está en protocolo de estudio por una disautonomía. Bueno, el caso es que con ella pues, se exigía que se le hiciera la prueba de mesa basculante para el diagnóstico de la disautonomía. Y en el hospital pues no tenemos como tal infraestructura. Entonces muchas veces se utilizan las salas de rayos X porque justamente pues tienen la mesa que puedes ir movilizando en diferentes grados hasta alcanzar la vertical completamente, ¿no? Pero evidentemente pues una sala de rayos X pues no está equipada con bueno, sí tienen carro de paro, pero no está equipado con toda la telemetría que dice, que nos comenta Richie, y no es lo ideal, ¿no? Entonces hay que recordar que estos pacientes pues, literalmente se pueden parar y eso es lo que buscas, ¿no? El diagnóstico, o sea, para establecer el diagnóstico. Entonces, si no tienes las condiciones mínimas de seguridad, pues es muy peligroso hacerlo. Por eso hay pocos centros en donde se logra hacer. Este, y bueno, independientemente porque la amiodarona y la fluorocortisona forman como tal tratamiento básicamente de la hipotensión ortostática, pero hay muchísimas formas de disautonomía, ¿no? Y cada una de estas manifestaciones de disautonomía tendrá que recibir su tratamiento específico. Por ejemplo, puede haber incontinencia fecal, urinaria, puede haber estreñimiento, puede haber hiperhidrosis, puede haber palpitaciones, taquicardia, puede haber
cualquier, o sea, la verdad es que hay un Es sinfín de complejo, manifestaciones. sí. Hiperhidrosis, anhidrosis, Exacto. Entonces, acné, cada una tener de estas, por temperatura. ejemplo, puede haber xerostomía, puede haber eh, un incremento de las secreciones, pero cada manifestación tendrá que tener su propio tratamiento, ¿no? Porque, insisto, midodrina y fluorocortisona van más dirigidas sobre todo a la hipotensión ortostática, que quizá pudiera ser una de las manifestaciones más peligrosas por lo que puede llegar a ocasionar, pero se quedan cortos para manejar, para tratar el resto de las manifestaciones de los pacientes con disautonomía, ¿no? Ahora, afortunadamente no todos los pacientes presentan todas las Manifestación. manifestaciones, ¿no? Este, am, ¿Qué otra cosa? Este, Acuérdense, bueno, de que muchas veces que no se logra establecer como tal una causa, ¿no? No es como, por ejemplo, que pues en el diabético, ¿no? Pues ya sabemos que por la diabetes puede tener eh, neuropatía visceral o alteraciones del sistema nervioso autónomo, pero muchas veces se presentan personas jóvenes sin mayor antecedente patológico y en esos tendríamos que sospechar de una causa genética, ¿no? Que no son raras las mutaciones que pudieran generar que los pacientes tuvieran disautonomías. Es complejo pero bonito el estudio de los pacientes con disautonomía. Y en cuanto a lo que pregunta Emiliano sobre Ay, tratamiento con sal, de qué forma se le indica al paciente y a través de qué alimentos puede. eh, la realidad es que cuando necesitas suplementar con sal, pues lo haces a través pueden ser de cápsulas de sal, ¿no? Este, y generalmente pues ya vienen fijas en en dosis preestablecidas. En el hospital podemos tener cápsulas de sal, pero se tienen que mandar a hacer y se mandan a hacer por cientos, es decir, tú mandas a farmacia a pedir que te hagan tabletas de sal, de cloruro de sodio o cápsulas de sal, y generalmente les ponen 1 o 2 gramos, ¿no? De cloruro de sodio. Pero así que tú lo puedes mandar a hacer de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Pero se mandan a hacer. Se hace una receta manual en farmacia y farmacia las manda a hacer a su vez en la farmacia de productos magistrales que está ubicada está ahí a 2 calles del hospital, en la calle de Amores. Bien, este, la verdad es que es un tema muy bonito que da para mucho tiempo, pero bueno, ya nos excedimos. No sé si alguien quiera comentar algo más. sí. Ok. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Kelly. Nos vemos el día de mañana, chicos. Bueno, usted. Gracias, Kiri. Hasta Buenas luego. noches, hasta luego. Bye.